La verdad es que es un placer estar aquí. Los pensionistas de este país sois un ejemplo en Madrid y en el resto de España. Lo fuisteis cuando erais jóvenes, que montasteis el estado de bienestar, y lo seguís siendo ahora. Es una pena que los que somos un poco más jóvenes, aunque yo ya estoy más cerca de pedir el ingreso en vuestra plataforma que de los adolescentes o los jóvenes que también tendrían que estar movilizándose, pero bueno, mi reconocimiento, y es un placer para mí estar aquí. Yo voy a centrarme... Bueno, luego va a haber preguntas. Yo voy a centrarme en una exposición de, bueno, qué ocurrió en las residencias de Madrid, porque podemos tener la sensación de que, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió, y qué pasó entonces y qué ha ocurrido en estos 3 años, ¿no? Voy a dividir la intervención en 3 partes. Primero, una explicación de qué pasó en aquellos, sobre todo en aquellos 2 meses tremendos de marzo y abril de 2020, luego las falacias que se inventaron para tapar lo que ocurrió, y luego en un tercer bloque hablaré de bueno, quiénes han sido los cómplices para que parte de esas falacias se hayan impuesto y cuál es la situación actual en esa reivindicación de verdad y justicia, que es absolutamente clave y en la que obviamente los compañeros de Pladimar han jugado y están jugando un papel fundamental, ¿no? Entonces, bueno, voy al primer bloque, que es qué ocurrió realmente, porque en este país tenemos una tendencia siempre a intentar explicar todo como con una sola causa, ¿no? Pues fue el virus, fue solo el protocolo, tal, y realmente la pandemia, sobre todo en esa primera ola, fue algo, bueno, pues brutal, pero que respondía a muchas causas, y tenemos que intentar entender la complejidad de lo que ocurrió para poder explicarla y poder llegar a nuestras conclusiones y a nuestro análisis de la situación, ¿no? Entonces, bueno, primero es cierto que hay, digamos, que causas objetivas. Bueno, lo que yo llamo causas objetivas. Por ejemplo, estábamos ante un virus desconocido, muy contagioso, y que atacaba especialmente a personas de más edad. Esto es así, esto es un hecho objetivo que contribuyó al número tan alto de fallecidos que hubo. También lo que defino como que las residencias estaban de alguna forma diseñadas para contagiar el virus. ¿Por qué? Porque hay personas dependientes, que no puedes darle de comer o cambiar un pañal a 2 metros de distancia, hay muchos lugares comunes, zonas comunes, quiero decir, hay una enorme precariedad laboral en las residencias de Madrid, lo que hace que algunas cuidadoras tuviesen 2 empleos, con lo cual iban de una residencia a otra y no eran conscientes de que estaban contagiadas, podían llevar el virus con ellas, ¿no? Bien, estas son causas objetivas que estaban ahí y que hay que tenerlas en cuenta y que no hay que negarlas, ¿no? Pero hay muchas más causas. Por ejemplo, un déficit previo a la pandemia, déficit estructural. Voy a poner solo un ejemplo. La atención primaria vivía y sigue viviendo de espaldas a las residencias. Cuando una persona va a vivir a una residencia es como si la atención primaria se desentendiese de ella, pero no obviamente por atención primaria, que bastante golpeados por recortes y demás están, sino por el sistema tal y como está montado, ¿no? Hubo una responsabilidad evidente de las empresas. Voy a poner algún ejemplo. El más obvio es la falta de personal. Las ratios de cuidadores, de cuidadoras básicamente, porque el 90% de las trabajadoras son mujeres, en las residencias son bajísimas, y obviamente eso, cuando llega la pandemia, tiene un efecto, porque hay muchas personas que caen de baja, y claro, cuando tú llegas al comienzo de la pandemia con unas plantillas ya muy reducidas, muy estresadas, pues eso hace que cuando empieza a haber bajas, que se potencie. El tamaño de los geriátricos. Sobre todo las empresas de las residencias de los grandes grupos tienen un tamaño mucho mayor que la media. La media en España está en 73 camas, y por poneros un ejemplo, Orpea, que es el grupo que más residencias tiene en Madrid, en el conjunto de España es Domus Vi, pero en Madrid es Orpea, en ese momento sus residencias tenían de media 162 plazas, 162 residentes. Bueno,
El tamaño de las residencias se ha demostrado, hay estudios en Navarra, en Castilla y León, en el País Vasco, en Cataluña, que demuestran que uno de los factores que contribuyó a una mayor mortalidad y a un mayor impacto del virus fue el tamaño de las residencias. Fue mayor en las más grandes, no solo en términos absolutos, que es una obviedad, siempre va a haber de todo más en Andalucía que en La Rioja, sino en términos proporcionales, fue mucho mayor. El impacto fue un elemento claro. Bueno, y por cierto, la falta de personal y las macroresidencias obedecen a un modelo de lucro, de intentar sacar, obviamente, el mayor beneficio posible, no a otras razones. Hubo en algunas residencias un caos organizativo a la hora de sectorializar. Bueno, tenemos, por lo tanto, un grupo que son las responsabilidades de las empresas. Tenemos las causas objetivas, déficits estructurales previos a la pandemia, responsabilidad de las empresas y luego, hablando de Madrid, hay una responsabilidad política evidente que se centró en tres cuestiones principales. Primero, el protocolo de no derivación, que es, en términos de derechos humanos, una barbaridad absoluta. Luego entraré un poquito más al hablar del triaje, pero lo que establecía ese protocolo era que dificultaba absolutamente la derivación no solo de las personas con COVID, sino de todas las personas enfermas, pero el motivo era si residían, si estaban en alguna residencia y si tenían un deterioro cognitivo alto o un impedimento de movilidad también alto. Es decir, se discriminó a las personas más dependientes y por lo tanto a las que más lo necesitaban. Por lo tanto, eso es una responsabilidad del poder político que aprobó y aplicó dicho protocolo. Luego está la no medicalización de las residencias, porque si se hubiese, como dijo Alberto Reyero, el entonces consejero de Políticas Sociales, que dimitió y desde el primer momento denunció lo ocurrido, pero como dijo en una intervención en la Asamblea de Madrid, creo que fue el 1 de junio de 2020, si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a las residencias. El hospital tiene que ir a las residencias significa medicalizar las residencias. Bien, se dijo, el consejero de Sanidad dijo en marzo de 2020 que se iban a medicalizar las residencias. Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en televisión en torno al 25 de marzo, dijo que ya estaban medicalizadas prácticamente la totalidad, y la realidad es que no se medicalizaron las residencias. Hubo una cosa que se bautizó como Operación Bitso, en el que 3 personas fueron por algunas residencias de Madrid, pero desde luego eso no supuso ninguna medicalización. Y no solo eso, sino que 2 ayuntamientos de la comunidad que fueron a los tribunales para lograr la medicalización, y lo que hizo el gobierno autonómico de Ayuso fue oponerse y en los tribunales defender que no era necesario esa medicalización que reclamaban los ayuntamientos. Y el tercer elemento, que a mí cuando reflexiono sobre ello casi... A ver, me parece más grave, es todo tan grave que decir esto es más grave que lo otro, pero el protocolo es brutal, pero a mí me parece tremendo que no se utilizaron los medios alternativos. Se creó un hospital de campaña, IFEMA, que el poder político bautizó como un hospital milagro, porque allí no moría gente, y en las 6 semanas que estuvo operativo el hospital de IFEMA, fallecieron en las residencias de Madrid más de 5.000 personas, en esas 6 semanas, más de 5.000 personas sin atención hospitalaria, sin ser derivados a un hospital. Exactamente, llevaron a IFEMA a 0 personas, 0. A IFEMA fueron 23 residentes en el tiempo que estuvo abierto, con síntomas leves. Pero realmente los que necesitaban no llevaron a ninguno. Y a mí me parece que esto es algo tremendo, porque tú creas un hospital con 1.500 plazas, dices que lo has hecho en tiempo récord, una innovación absoluta, y hay 5.000 y pico personas que necesitan tu ayuda, que están localizadas porque se sabía que las residencias eran donde mayor mortalidad había y por lo tanto donde más necesidad de tratamiento, y tú no llevas a nadie. Y la única explicación, y sobre esto el gobierno autonómico jamás se ha pronunciado, pero la única explicación es que lo hicieron por una razón de propaganda, porque habían decidido que aquello era el Hospital Milagro y por lo tanto que allí la gente sanaba y que no fallecía prácticamente nadie.
Y claro, si llevas a los jugadores del Real Madrid o del Atleti, yo soy del Atleti, pues no fallecen, pero es que los hospitales no son para personas o sea, los hospitales tendrán que ser, perdón, para las personas que más lo necesitan y están localizadas. Lo mismo con los hospitales privados, donde, reconocido por la propia patronal, había plazas que no se utilizaron y, con una excepción, no se llevó a ninguna persona de residencias a hospitales privados, salvo que tuviesen un seguro privado. Que esto es otra discriminación tremenda. Si tenían seguro privado, sí se saltaban todo este circuito creado. ¿Por qué? Porque podían llamar a una ambulancia privada que les llevaba a un hospital privado. Con lo cual hay una discriminación además brutal en este caso, bueno, con un componente socioeconómico, pero que también es pasmoso y al final entrar en eso la Fiscalía y los magistrados no hayan entrado ahí, porque me parece que es evidente la discriminación. Bueno, esto es lo que ocurrió, y a mí siempre me gusta insistir, no es una sola causa, tenemos que analizar todas ellas, porque estamos ante un problema que fue muy complejo y por lo tanto hay que intentar ser lo más estricto en el análisis. Paso al segundo bloque, que son las falacias, las mentiras para tapar lo ocurrido. Bueno, no es que Madrid sea el único gobierno con un aparato de propaganda muy potente, pero desde luego aquí tienen un aparato de propaganda, el gobierno autonómico, muy potente. Entonces ha conseguido poner en circulación 4 o 5 falacias, mentiras evidentes, y que yo creo que es muy importante desmontar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque siempre es importante desmontar las mentiras, pero sobre todo porque son mentiras que tienen, ahora las vamos a ir viendo, pero tienen como un halo de credibilidad, apelan a cosas que pasaron en aquel momento o que sentimos que pasaron, con lo cual digamos que su capacidad de manipulación es mucho mayor. No es una mentira extraterrestre que digamos que cualquier persona pueda decir, hombre, pero lo que me estás contando es una milonga. No, no, están bien construidas, vamos a decirlo así. Algunas de ellas, otras no. Voy a empezar por la más obvia, porque es la que más machacaron. ¿De quién eran las competencias? Habréis oído sin parar que las competencias eran de Pablo Iglesias o del gobierno central. Bueno, esto es una mentira evidente. España no es un país en el que las competencias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos se cambien en una rueda de prensa. Existe una cosa que se llama Boletín Oficial del Estado y el reparto de competencias se establece o se cambia o se aprueba en las Cortes y aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, como no existe el BOE donde se diga que las comunidades autónomas pierden las competencias, pues no lo han podido enseñar, pero repiten una y otra vez esa mentira, ¿no? Con eso no estoy diciendo, las competencias siempre fueron de los gobiernos autonómicos, de todos los gobiernos autonómicos. La prueba es que por eso dictaron un protocolo y muchas otras órdenes, si no estarían metiéndose en competencias ajenas, lo cual también sería otra barbaridad, ¿no? Esto no quiere decir que el gobierno central lo hiciese todo perfecto. Yo tengo básicamente una crítica al gobierno central, que es que no le dio, una crítica por omisión, por decirlo así. Tenía que haberle dado la misma importancia a las residencias que a los hospitales a la hora de reparto de material, etcétera. O sea, yo creo que lo pudieron hacer mejor, que tienen ahí un elemento por omisión que también merece ser analizado, pero básicamente la gestión y las competencias siempre fueron de la comunidad, de las comunidades autónomas. Sobre los protocolos, bueno, cuando Infolibre publicó el documento íntegro de los protocolos, Isabel Díaz Ayuso al día siguiente en la Asamblea de Madrid dijo que era un borrador, y desde entonces han repetido la teoría del borrador una y otra vez. Bueno, esto aparte de demostrar una ignorancia muy importante en derecho, porque bueno, Miguel es abogado desde hace mucho tiempo, pero en primero de derecho probablemente te explican que los borradores no aparecen firmados, ¿no? Como aparecieron, como están esos firmados digitalmente, se envían a quienes tienen que aplicar los protocolos y bueno, está obviamente reconocido ya por procedimientos judiciales, etcétera, pero los protocolos siempre estuvieron firmados, no fueron ningún borrador, se aplicaron, se enviaron a quienes tenían que aplicarlos. Tercer elemento, el colapso de los hospitales. A ver, no todos los hospitales estuvieron colapsados todo el tiempo, pero yo siempre digo lo mismo, vamos a aceptar, porque
tenemos esas imágenes de hospitales colapsados y hubo momentos en que realmente estuvieron colapsados determinados hospitales. Entonces yo a la hora de argumentar siempre digo, vamos a aceptar que los hospitales estaban colapsados y lo estuvieron esos 2 meses permanentemente. Perfecto. ¿Por qué no se utilizaron los medios alternativos? Lo que he mencionado antes. ¿Por qué no se utilizó IFEMA? Porque IFEMA no estuvo colapsado. ¿Por qué no se utilizaron los hospitales privados? Porque los hospitales privados no estuvieron colapsados. ¿Por qué no se utilizaron los hoteles medicalizados que también se pusieron en marcha? Y a eso no hay respuesta. No hay respuesta porque no pueden dar respuesta, por eso prefieren no hablar de eso. El tema, cuarto aspecto, cuarta falacia, el tema del triaje. Esta es muy importante porque es probablemente la que más apela a lo que ocurrió, que es, a ver, como había pocos medios para tantos enfermos, en medicina de guerra, se ha puesto como ejemplo, y a mí me parece aceptable, es una situación absolutamente brutal, y vamos a aceptar medicina de guerra, existe el triaje cuando tú tienes unos recursos limitados y mucha gente que lo necesita, tienes que decidir a quién le das esos medios, y eso es una decisión obviamente dolorosa también para los, vamos, también no especialmente para los médicos y para los pacientes, pero hay que hacerlo porque no hay alternativa. Bien, y yo digo, por supuesto, que el triaje en esa situación tiene que existir, pero el triaje se tiene que hacer analizando individualmente a cada persona. El triaje no se podrá decidir, como se hizo aquí, dependiendo de dónde vives. O sea, es que el gobierno autonómico de Madrid inventó el triaje por código postal, que es una barbaridad. O sea, si tú vives en el número 14, que hay una residencia, no te pueden derivar al hospital, y si tú vives en el 16, sí, por favor, ¿qué triaje es eso? ¿Qué criterio es ese? Tendrían que haber visto, analizado en el hospital el expediente médico de cada una de las personas, ver si realmente podría beneficiarse de tener acceso a los recursos y decidir en consecuencia. Pero es que se decidió por el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo de una persona no tiene nada que ver con su esperanza de vida. Hay personas que están 10, 12, 15 años con deterioro cognitivo. Por lo tanto, triaje sí, pero no el que aplicaron aquí. Triaje por código postal no figura en ningún código deontológico de los médicos. Y el quinto y último es la idea de iban a morir todos igual. Quiero decir que ¿para qué iban a trasladarlos a los hospitales para que muriesen en un pasillo cuando, bueno, pues por lo menos murieron en la residencia donde están? Bueno, a mí, quiero decir que esto es la lógica nos dice, bueno, ¿y cómo sabe esta, por ejemplo, fue algo que dijo la presidenta Ayuso en El Hormiguero, un día que fue allí? Yo creo que en vez de reunirse con los familiares, mirarles a la cara y explicarle lo que pasó, fue hacer bueno, no voy a poner ningún adjetivo, fue al Hormiguero y dijo, entre otras cosas, esa frase, y yo digo, ¿y cómo lo saben? Quiero decir, ¿cómo puede saber nadie si tú llevas a 7.291 personas al hospital que iban a morir todos? Pero aparte de que la lógica nos dice que ya no necesitamos seguir pensando, la lógica ya nos dice, no, eso es imposible, no habría ocurrido, es que tenemos también datos que demuestran que es mentira. Porque el colapso fue básicamente entre el 15 de marzo y el 9, 10, 12 de abril, la no derivación a los hospitales. Otros días también hubo, pero básicamente se concentró ahí, en esas 3 semanas y pico. Cuando se vuelven a producir las derivaciones de forma sistemática, a partir de ese 8-9 de abril, la tasa de mortalidad se desploma. Por lo tanto, ahí hay una evidencia científica, estadística, que demuestra que cuando se impidió el traslado a los hospitales, el número de fallecidos fue tremendo, se disparó, y cuando vuelven a producirse los traslados a los hospitales, el número de fallecimientos obviamente se derrumba. ¿Por qué? Porque en los hospitales, claro que habría muerto mucha gente, pero mucha otra se habría salvado, porque es lógica, porque tenemos unos hospitales que, por muy estresados que estén, y unos equipos médicos, por fortuna, son excelentes profesionales, y claro que habrían salvado vidas, pero que están ahí los datos para demostrarlo. Bueno, tercer bloque, porque no sé cómo voy de tiempo, pero seguro que me estoy pasando. Tenemos lo que ocurrió, tenemos estas falacias que es muy importante para mí rebatir, y yo hago siempre, cuando hablo con amigos o en cualquier sitio, yo
creo que es importante que aceptemos los argumentos que están por ahí circulando para que con la razón, porque yo creo mucho en la razón, y con los datos podamos demostrar que eso, tal y como nos lo quieren hacer ver, no es cierto, ¿no? Tercer bloque, los cómplices y la situación actual. ¿Por qué los cómplices? Bueno, porque en la situación que tenemos, que es una violación de derechos humanos probablemente la más grave en democracia, por el número de personas, estamos hablando de los fallecidos, pero es que no solo hubo fallecidos, hubo personas que estuvieron, semanas a lo mejor encerradas en una habitación. Es muy difícil que de la pandemia no saliese gente con residentes con una pérdida de movilidad, a lo mejor una salud mental más deteriorada. Estamos hablando de la violación a una muerte digna, incluso en el caso de los fallecimientos. O sea, se produjeron una violación de derechos masivos, pero hay gente empeñada en enterrar ese asunto y en contarnos estas verdades alternativas, y para que eso se imponga se necesitan cómplices, ¿vale? Entonces, para que no haya ocurrido nada y que estemos en una situación donde no se puede hablar de que en la sociedad esté instalada la verdad de lo que ocurrió y no se haya hecho justicia para los familiares, se necesitan cómplices. Entonces, hay unos cómplices que son los medios, somos los medios de comunicación. Y hay que decirlo con claridad. Quiero decir que en este país, en este tema, y en otros temas también, pero como estoy hablando de este, solo de este, hay medios de comunicación que se han dedicado, uno, a extender las falacias que acabo de contar, era Pablo Iglesias, estaban todo colapsado, y no investigar lo que ocurrió, simplemente esparcir la propaganda del poder político. Y hay otros medios que no hicieron lo que tenían que hacer, que es, a lo mejor no se dedicaron a ser propagandistas de las mentiras, pero tampoco investigaron un tema como este, que tendría que haber sido la prioridad absoluta, insisto, porque es una violación de derechos humanos masiva. Segundo, la Fiscalía, y en parte los tribunales, pero yo pongo el énfasis sobre todo en la Fiscalía. Básicamente, en Madrid, Pladicmare llevó, creo que son 59 denuncias sobre lo ocurrido en residencias a la Fiscalía, con la esperanza, pero ellos lo explicarán mejor, obviamente, que están aquí, de que la Fiscalía cumpliese su trabajo, que es investigar, y no lo hizo, salvo media docena de ellas que dieron traslado, y dos o tres en la que presentaron querella, no lo hicieron. Y luego otros familiares agrupados en marea de residencia presentaron directamente querellas en los tribunales, es decir, tenemos dos opciones para pedir que se investigue: la opción de la vía Fiscalía, que es la que utilizó Pladicmare, ir directamente a los tribunales, que es la que utilizó marea de residencias. También se han archivado sistemáticamente las querellas, hay alguna todavía en fase de investigación, algún caso especialmente brutal, como estoy pensando en una en Leganés, que la Audiencia Provincial ordenó que se investigase después de dos archivos en el juzgado de primera instancia, pero básicamente se ha producido una dejación absoluta de funciones por parte de la Fiscalía. No solo eso, la Fiscal Superior de Madrid, la señora Almudena Lastra, en la memoria del 2020, puso negro sobre blanco afirmaciones que son absolutamente mentira, y utilizo ese término porque yo creo que hay que hablar con claridad, y no nos pueden hacer creer que esto es un elefante, esto es una botella. Y la señora Almudena Lastra puso en su memoria del año 2020, uno, que el protocolo no había funcionado como impedimento. Esto ya casi son palabras literales, pero se puede consultar en la memoria, en la página de la Fiscalía, bueno, y en Infolibre, que también la publicamos, pero que que el protocolo no había actuado como impedimento para los traslados a los hospitales. Esto es llana y sencillamente mentira. Están ahí las cifras de cómo las derivaciones se desplomaron, comparando las de marzo y abril de 2020 con febrero de 2020, es decir, cuando no había una crisis sanitaria.
bajaron un 40% las derivaciones a los hospitales, cuando obviamente se tendría que haber multiplicado por 5, por 6 o por 10, porque el número de enfermos era muchísimo mayor, el número de pacientes que necesitaban atención hospitalaria. Por lo tanto, afirmar eso, como dice la señora Almudena Lastra, es falso. Segundo, que tendrían que haberle explicado a los familiares de los residentes que iban a recibir un tratamiento médico igual en la residencia que si hubiesen sido trasladados al hospital. Esto también es absolutamente mentira, falso de toda falsedad, porque las residencias no se medicalizaron. Y tercero, que las bajas de personal se fueron solucionando. Una afirmación que pone ahí gratuitamente sin dar absolutamente ningún dato que lo avale, pero hay declaraciones de la patronal diciendo que de media en esos 2 meses las bajas de personal en las residencias de Madrid llegaron a ser del 40%, de media. Eso significa, por lo tanto, que hubo residencias donde las bajas habrán sido del 50 o del 60%. Bien, nadie puede mentir públicamente, pero desde luego que la persona que debería haber dirigido en la Comunidad de Madrid, dado las instrucciones claras sobre cómo hacer la investigación judicial, lo que haya hecho es esto, quiero decir, mentir descaradamente, es tremendo sobre la posición y el papel que ha desempeñado la Fiscalía. Esto las mentiras, luego están las omisiones, porque lo que ha hecho la Fiscalía es cualquier tipo de investigación que pudiese llegar al poder político, ha dicho que no se debe investigar. O sea, al final, la Fiscalía ha reducido tanto el ámbito de lo que se puede investigar, que es cuando una persona, un residente, caía enfermo, comprobar si la residencia actuó con diligencia a la hora de llamar al hospital para preguntar si se le podía derivar o para tratarle allí en caso de que tuviesen algún tipo de medio. Con lo cual, como tú acotas el terreno tanto, los únicos responsables que pueden aparecer son alguna directora de residencias y algún médico de residencias. Pero esto es hacer trampas. La Fiscalía tendrá que investigar todo, tendrá que ver qué importancia tuvo el protocolo. ¿En qué cabeza cabe que un protocolo como este, la Fiscalía no se haya tomado la molestia de llamar al firmante para empezar y preguntar o intentar analizar a qué responde? ¿En qué cabeza cabe que Alberto Reyero, en un libro por escrito, por lo tanto, haya puesto que el 25 de marzo hubo un Consejo de Gobierno en el que pidió 100 médicos y enfermeras para atender a las residencias que en aquel momento estaban sufriendo más, 25 de marzo de 2020, 100 médicos y enfermeras, y que el número que le dieron, por desgracia, tengo que repetir otra vez el mismo número, es 0, como el número de personas que lo necesitaban trasladadas a IFEMA o el número de personas trasladadas a los hospitales privados, 0. Y que ese libro esté publicado desde hace meses y la Fiscalía no haya llamado a Alberto Reyero a declarar, es absolutamente tremendo e inaceptable en un Estado democrático y de derecho. Y termino. Hay 2 procedimientos judiciales en los que los jueces, los jueces respectivos, han llamado a declarar a Reyero, a Carlos Mur, el firmante del protocolo, y uno se produjo hace un mes y medio, creo que es, más o menos. Declararon Mur y Reyero. Reyero, lógicamente declaró lo que ha venido manifestando públicamente y lo que está en su libro también, que entendía que ese protocolo era completamente discriminatorio, que entendía que no se había que se haya producido una discriminación con las personas mayores que vivían en las residencias, que entendía que era de aplicación obligatoria, y Carlos Mur, que lógicamente los 2 fueron como testigos, pero iba en una posición más delicada desde un punto de vista de lo que le hubiesen aconsejado sus abogados, pues admitió que el protocolo era verdadero, que lo había firmado, que se había enviado a los hospitales, pero lógicamente defendió que el triaje se había hecho de forma individual y que no hubo discriminación. El próximo 15 o 16 de junio hay una nueva declaración. En este caso, el primer procedimiento es una de esas querellas que os dije de Marea. El del 15 es a raíz de una denuncia de familiares de Pladigmare. Están citados a declarar también Reyero, Carlos Mur y además Yolanda Fuentes, que era directora general en el gobierno Ayuso, que lo dejó, que fue muy crítica con las actuaciones que se adoptaron. Y bueno, yo por lo tanto
tengo, después de todo este panorama, esos dos son dos casos solo. Es una pena que no se haya impulsado desde Fiscalía, pero bueno, cuando hay luces de esperanza yo creo que hay que agarrarse a ellas. Y bueno, yo como ciudadano en este caso me agarro, ojalá sea una puertecita por la que se pueda colar la justicia que tanto necesitan los familiares y que tanto necesitamos como sociedad. También se va a constituir una comisión ciudadana que va a presidir el magistrado Martín Pallín. Creo que tiene 7 miembros, todos excelentes profesionales. Que Martín Pallín esté ahí me parece una garantía absoluta. Y bueno, pues es otro elemento de que la sociedad está viva. Y yo creo que esto es también mi último mensaje importante. Importante para mí, para la forma que yo tengo de entender el mundo. Obviamente son las instituciones quienes tenían que haber investigado. La Asamblea de Madrid, que creó una comisión de investigación, pero tras la repetición de las elecciones la clausuraron inmediatamente el PP y Vox en cuanto pudieron hacerlo. Tenían que haber investigado los políticos, obviamente. Tenían que haber investigado, como he dicho, la Fiscalía, porque es su obligación legal. Pero si no, por lo menos que haya una sociedad viva y que tengan claro que no vamos a olvidar y que vamos a seguir pidiendo que se haga justicia, que se conozca la verdad, cada uno aportando nuestro granito de arena, pero que no nos vamos a rendir, porque rendirnos no es una opción. Y por eso, bueno, pues es un placer ver un sábado por la mañana que estéis todos vosotros aquí, o sea que gracias de corazón. Gracias a Manuel Rico por esta intervención tan interesante que ha puesto un poquito el dedo en la llaga de todo lo que ha ido pasando en la Comunidad de Madrid, y yo creo que ha sido precisamente también un ejemplo negativo, ¿no?, de lo que ha pasado en el resto del país ante una situación tan grave como fue la pandemia y todo esto. Bueno, yo creo que después de lo que ha dicho Manuel, yo pediría que nos pongamos de pie y hagamos un recordatorio a todas esas personas que de una u otra manera murieron tan desgraciadamente.